Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Es un gran gozo poder compartir esta mañana la palabra de Dios y qué alegría que podemos cantarle a Él por su bondad, por su misericordia, por lo grande que es nuestro Señor y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio para mí esta mañana poder compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero invitarte a ir a Efesios capítulo 5. Aún no vamos a leer la porción de esta mañana, pero quiero que tengas el texto listo para cuando vayamos a leerlo. Y el salmista nos enseña y nos dice en el Salmo 133, versículo 1, mira qué bueno, mira qué agradable es habitar los hermanos en armonía. Y hoy tenemos ese gran privilegio de poder exaltar el nombre de nuestro Señor a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra. Y por supuesto, continuamos adorando el nombre de Dios a través de la proclamación de la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, es estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, adorando a nuestro Señor y Salvador. Antes de poder compartir y leer y orar por el texto, quiero expresar mi gratitud de parte mía y de mi familia por todo el amor que hemos recibido por parte de ustedes. Nos sentimos sumamente amados. De hecho, estábamos meditando en ello y se nos va a hacer muy difícil o se nos hace difícil ahora salir sabiendo que todo este amor que hemos recibido. Pero regresamos a nuestro país, si Dios lo permite, esta semana con mucha alegría en nuestro corazón para compartir con nuestros hermanos allá de lo que Dios está haciendo aquí entre ustedes. Y yo exalto y glorifico a Dios por lo que Él está haciendo. Iglesia, recuerda lo que Jesús dice, que Él está construyendo la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. También recuerda que el Señor nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, iglesia, regocíjate en tu Señor, que es fiel, amoroso y bondadoso. Quiero invitarlos entonces a ir conmigo a Efesios 5 y en un momento vamos a leerlo y vamos a orar. Lo que encontramos en este texto es una declaración sorprendente. En este texto, vamos a ver, lo vamos a leer, encontramos instrucciones para los esposos y por supuesto el apóstol Pablo, hablando en esta carta a la iglesia en Éfeso, está diciendo a los hombres de esa iglesia que deberían amar a su esposa y pone como ejemplo el amor de Cristo por la iglesia. Y por supuesto sería muy útil para nosotros esta mañana hablar sobre nuestro amor hacia nuestra esposa, pero esta mañana vamos a concentrarnos en la afirmación que el apóstol Pablo hace acerca de Cristo cuando dice, Cristo ama su iglesia. Es una gran afirmación, una poderosa afirmación, una maravillosa afirmación. No es una afirmación hipotética, no nos está diciendo que quizás Dios podría amar su iglesia. No nos está diciendo de manera poética de que Dios ama a su iglesia. Esta es una afirmación objetiva, afirmativa y auténtica del amor de Cristo por su iglesia. Y nos dice el apóstol Pablo que Cristo efectivamente ama a la iglesia. Esta afirmación es asombrosa y debería dejarnos con la boca abierta, debería explotar nuestra mente, debería hacernos meditar en nuestros corazones y debería hacernos pensar acerca de nuestra vida en la iglesia y cómo estamos viviendo en ella. Antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarte a orar conmigo. Padre Celestial, estamos muy agradecidos de poder compartir esta mañana, de poder exaltar y glorificar tu nombre a través de las canciones como lo hicimos, a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración, Señor. También, Señor, estamos muy agradecidos por el privilegio tan grande de poder congregarnos hoy, Señor, y abrir tu palabra y meditar en ella. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a entenderla. Te agradecemos, Señor, porque somos muy bendecidos con tener tu palabra. Somos muy bendecidos por tener un lugar donde congregarnos. Somos muy bendecidos, Señor, porque tú nos has dado el Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones. Y sabemos, Dios, que no podríamos ser los hombres ni las mujeres que tú quieres que seamos sin la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, ciertamente no podremos entender tu palabra y no podremos ser transformados si no es por medio de tu palabra y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, obre en nuestras vidas. Y oro por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, Señor, que puedan ver la gracia y la bondad tuya a través de tu sacrificio en la cruz y puedan arrepentirse de sus pecados y volverse a ti.
Oramos, Señor, para que tú estés obrando en nosotros, entre nosotros, transformándonos, dándonos, Señor, una mente y un corazón para escuchar tu palabra, corazones sumisos para obedecer tu palabra. Ayúdenos, Señor, entonces, a amarlo más y amar su iglesia. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Efesios 5:25, vamos a estudiar esta frase. Cristo ama a su iglesia, pero vamos a leer los versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mi gran deseo, hermanos, esta mañana es poder animarte, exhortarte a que examines tu corazón y medites en tu corazón si tú y yo estamos amando la iglesia como Cristo la ama, como Él quiere que nosotros le amemos, como Él nos enseña a amarla. También quiero que tengas una visión renovada de lo que la iglesia significa, de lo que la iglesia es. Y iglesia donde el Señor nos ha llamado a congregarnos y servir. El texto que nos dice que Cristo ama, y lo que Él ama es la iglesia. Así pues, entonces permita preguntarte algo. ¿En qué piensas cuando piensas en la iglesia? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo responderías si te preguntan qué es la iglesia? Permíteme hacer algunas preguntas que quizás nos ayuden a entender cómo la cultura ve la iglesia. ¿Ves la iglesia como un lugar donde solo vas los domingos? ¿Ves la iglesia como el lugar donde puedo ser servido? Algo así como un tipo restaurante donde las personas a mi alrededor o las que están ahí tienen que servirme a mí. ¿Ves la iglesia solo como el edificio donde la gente se reúne y se congrega? ¿Es la iglesia algo que tú añades a tus actividades los domingos cuando tienes libre? ¿O religiosamente es la iglesia el lugar donde vas rutinariamente, religiosamente? ¿Es la iglesia entonces eso que añadimos los fines de semana? Tal vez tengas una idea muy diferente a lo que acabo de preguntar o mencionar. Puede que tú estés pensando diferente sobre la iglesia, pero entonces me gustaría añadir una pregunta a tu pensamiento. ¿Es la iglesia o es bíblica tu percepción o definición de la iglesia? La forma en la que te comportas dentro o en la iglesia puede ayudarte a definir la forma en cómo miras la iglesia. La forma en cómo te comportas generalmente en la congregación es la forma que está grabada en tu corazón. Por eso vives de esa manera. Entonces, si vienes a la iglesia pensando que es como ir a un restaurante donde solo esperas que te sirvan, entonces tienes una visión equivocada de lo que la iglesia es. Si vienes a la iglesia buscando contactos para mejorar tu vida, tienes una visión errada de lo que significa ser la iglesia. Ambas posiciones, y puede haber muchos más, están centradas en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos recibir de esa iglesia. ¿En qué áreas podemos sacarle provecho a esa congregación? Mira, tiendes a quejarte y murmurar y criticar en lugar de comprometerte, servir y orar apasionadamente en esa iglesia. Llevas años en la iglesia, pero aún no quieres servir. Llevas meses en la iglesia, pero aún no tienes deseo de formar parte de esa iglesia. ¿Alguna vez tú has pensado, yo haría mejor el trabajo que los líderes de esta iglesia? Si estos pensamientos han estado en tu mente y han llenado tu corazón, significa que tú no has entendido lo que significa ser iglesia, ni lo que significa ser parte de la iglesia. No hemos entendido que Dios ama a su iglesia. No hemos entendido que Dios ama profundamente su iglesia, y qué gran contraste con la forma en cómo vivimos nosotros nuestro día a día y con la pasión de Dios por su iglesia, la pasión de Cristo por su iglesia. La tendencia de nuestro corazón es murmurar, menospreciar, criticar
Y es decir, piensa en esto por un momento, porque cada crítica que tú haces a la iglesia de Cristo, particularmente pensando en esta congregación, tú le estás haciendo una crítica a algo que es objeto del amor de Cristo. Tú estás criticando algo que Cristo ama. No encontraría otra definición de algo tan diabólico como estar en contra de lo que Dios ama, ¿no? Permíteme hacerte una pregunta más, que pienso que son difíciles, pero son necesarias para entender lo que la iglesia es y cómo podemos entender y mejorar nuestro entendimiento de la iglesia. Si tú tuvieras la opción de eliminar a un miembro de tu núcleo familiar, ¿a quién eliminarías? Piensa por un momento en eso, ¿no? Tal vez alguno de ustedes pensaría en algún tío, ¿no? Que no ha sido muy amable contigo y dice, bueno, ese sí se va. Pero piensa en tus hijos, en tu esposa, en tus padres. Si tuvieras esa opción, ¿la tomarías? Como latinos, no lo haríamos, ¿no? Si tuvieras que renunciar a uno de tus sentidos, ¿cuál elegirías? Y pregúntate, ¿y cómo esta elección afectaría o cambiaría mi vida por completo? Si todos de nosotros tuviéramos que renunciar a nuestra vista, ¿qué pasaría con nosotros? O si tuviéramos que renunciar a nuestros oídos, a escuchar, ¿cómo eso cambiaría radicalmente nuestra vida? Piénsalo por un momento, tómate el tiempo para meditar en ello, porque es muy importante cuando hablamos de la iglesia. Diría, ¿pero qué tiene que ver eso con la iglesia? Lo tiene que ver todo. Porque para mí, pienso yo, es difícil de responder ambas preguntas. Pero ten en cuenta que fácilmente tú y yo eliminamos la congregación, eliminamos la comunión con el Señor, eliminamos ser parte de una iglesia. La iglesia está más unida por la sangre de Cristo que por la sangre biológica. Y nos necesitamos unos a otros más de lo que tú necesitas tus sentidos. Y cuando no entendemos eso en nuestra vida, tendemos a menospreciar lo que Dios nos ha dado como iglesia. Mira a tu alrededor. Si tú has nacido, no tengan miedo, miren a las personas que están a su alrededor. Algunos se conocen, algunos quizás están aquí por primera vez. Mi ánimo es que tú puedas ser miembro de esta iglesia para crecer en el Señor, pero mira a las personas a tu alrededor. Si estas personas han nacido de nuevo, han entregado su vida al Señor, significa que le pertenecen al Señor, son parte de la familia de Dios, significa que son tus hermanos y hermanas en la fe. Son tu familia. Los que están sentados a tu lado, se han nacido de nuevo, son tus hermanos en la fe, comprados con precio de sangre. Esa persona que está a tu lado, que es un hijo de Dios, es tu verdadera familia. En mi cultura se suele dar más valor a la familia extendida, a los vínculos de sangre, que a la familia eterna en Cristo. En esta cultura, en la cultura americana, se pone más énfasis en el individualismo. Ambas culturas están mal y necesitan arrepentirse y ver a la iglesia como Cristo la ve. Es su iglesia. Así que, hermanos, punto número 1. Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, formamos parte de una familia en Cristo, amada por Cristo, en la que nos necesitamos unos a otros. ¿Entiendes eso? Nos necesitamos unos a otros. Ninguno de nosotros eliminaría voluntariamente uno de sus sentidos. Eso sería una locura. Y el apóstol Pablo nos habla de la iglesia como miembros de un solo cuerpo que se necesitan mutuamente. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Cristo ama una iglesia y somos parte de esa iglesia. Somos parte de ese cuerpo que Cristo ama. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, latinos o gringos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Amén. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso no deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído?
Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? El sentido de estos textos es que nos necesitamos a todos de nosotros. Ahora bien, versículo 18, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿A quién? A Dios. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por la gracia de Dios, si hemos nacido de nuevo, pertenecemos a ese cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Es decir, tú no podrías decirle al otro creyente que está a tu lado que tú no lo necesitas. Y déjame decirte esto, en una cultura individualista como esta, necesitan escuchar esto, tú necesitas uno a otro. Pero también en una cultura en la que nosotros nos inclinamos más a nuestra familia y nuestros vínculos, necesitamos entender de que todos nosotros hemos nacido de nuevo, nos necesitamos unos a otros. Permíteme avanzar un poco más, tenemos a leer estos textos en tu casa, pero vayamos al verso 25. Está hablando de la unidad en Cristo. Dice así, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Entiendes el rol que tiene un miembro de una iglesia? Cuidarse unos a otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Estás entendiendo el sentido de lo que significa ser iglesia? Es decir, que si tú no puedes regocijarte con la alegría de otro hermano, tú no estás viendo la iglesia como Cristo la ve y no la estás amando como Cristo quiere que la ames. Si tú no sientes el dolor por cuando un miembro tiene dolor, tú no eres parte, no estás sintiendo el dolor de este hermano, tú quizás no eres parte, no te sientes parte porque no ves la importancia de la iglesia tal cual es. Ahora, versículo 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Los creyentes, los nacidos de nuevo, son la iglesia. La iglesia no es el lugar, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo si hemos nacido de nuevo. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros hacemos iglesia. Es muy diferente. Si has nacido de nuevo, tú formas parte de la iglesia universal, pero también formas parte de la iglesia local de Cristo. Y esta es una iglesia local. El apóstol Pablo en Efesios 5:25 nos está diciendo que Cristo ama la iglesia. Y por ende, Cristo ama esta iglesia. Versículos 29 al 30. El apóstol Pablo nos dice en Efesios que Cristo ama a esta familia llamada iglesia, pero también nos va a decir por qué la ama. Efesios 5, 29, 30. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Tú no te lastimarías simplemente por diversión. Esa lastimarte por diversión a ti mismo es definición de locura. Tú no lo harías con tu propio cuerpo. Tú no te cercenarías un miembro, tu brazo, o te sacarías un ojo simplemente por diversión. No lo harías. Entonces, hermanos, debes entender esto. Que Cristo dice no desprecia el cuerpo, sino que lo sostiene y lo cuida. Es una gran enseñanza para nosotros. Porque cualquiera, hermanos, que intente dividir la iglesia no puede venir de Dios. Cualquiera que intente dañar la iglesia no puede venir de Dios. Cualquiera que quiera menospreciar la iglesia no puede venir de Dios. Nos da una enseñanza que Cristo hace algo por su iglesia, la sostiene y la cuida. Y eso es un ejemplo para nosotros de lo que deberíamos hacer dentro de esta iglesia, cuidarla, porque somos unos y otros. El versículo 30 es bastante interesante. En la versión que leímos dice porque somos miembros de su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Pero la traducción más literal podría ser así, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y me llamaba la atención esta frase más literal del versículo 30, porque lo que tiene en mente el apóstol Pablo es la unión del hombre y la mujer. De hecho, ese es su contexto. Está hablando de que el hombre no debe amar a su esposa y después dice que Cristo está tan unido a la iglesia
que es semejante a lo que vimos en Génesis capítulo 2, cuando la mujer fue creada con parte de Adán, en donde Adán dice que esta mujer es carne de mis carnes, hueso de mis huesos. Y Cristo dice lo mismo, dice el apóstol Pablo, sobre la iglesia. La iglesia es carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Entonces, debes notar la profundidad de esa expresión, porque Cristo está diciendo que ama a esa iglesia porque es parte del mismo. Este versículo nos revela la cercanía que tiene Cristo con su iglesia. Somos una sola carne con Cristo, estamos unidos a Cristo y por ende deberíamos estar unidos entre nosotros porque somos parte de ese cuerpo. Es una imagen maravillosa. Quiero darte otra definición de iglesia y a continuación quiero pedirte observar una fotografía que va a pasar en la pantalla y preguntarte qué ves, qué observas. Ovejas y posiblemente un pastor, ¿no? Me encanta la imagen y me encanta también la descripción que el apóstol Juan hace en Juan capítulo 10. Si no lo has leído, te animo a leerlo, pero en Juan 10 dice Jesús, mis ovejas, este es Jesús hablando en el Evangelio de Juan capítulo 10, diciendo que Él es el buen pastor y que sus ovejas escuchan su voz y le obedecen. Y es fascinante para mí relacionarlo con la iglesia, porque cuando pienso en esto, cuando pienso en Juan 10 y cuando pienso en esta ilustración de ovejas y pastor, pienso en la iglesia donde el apóstol Juan nos dice que Jesús es el buen pastor y que nosotros somos esas ovejas que escuchamos su voz. Una iglesia es una iglesia que obedece la voz del buen pastor. Así que piensen esto, si el buen pastor nos llama, sus ovejas le obedecen, le oyen y le obedecen. Y si Él nos llama, inevitablemente cuando vienes al Señor en obediencia, porque Él te está llamando como su oveja, lo que pasa es que las ovejas empiezan a ¿qué? A agruparse y a acercarse unas a otras. Es fascinante. Al acercarte al buen pastor, en esa misma proporción te acercas a otro creyente, que también viene caminando y siguiendo al buen pastor. Así que tenemos esta definición de iglesia. La iglesia son aquellos que escuchan y obedecen la voz de Cristo. Y a medida que obedecemos y avanzamos en nuestro caminar con Cristo, nos acercamos unos a otros para glorificar a Cristo. Ahora, aquí hay otra cosa fascinante que no mencioné en el primer servicio, pero cuando empiezas a acercarte al maestro, al buen pastor, empiezan a rozar entre ovejas, ¿no? Y es ahí donde entra el sentido de que es mayor si mi comodidad o el hecho de que yo estoy aquí para la gloria y la honra de Dios, escuchando al buen maestro. Número 2, formar parte de la iglesia, que formas parte de la iglesia que Cristo ama, debe considerarse como un gran privilegio. Es un gran privilegio. Volvamos a Efesios 5:25. Y en este texto se nos dice nuevamente que Cristo ama a la iglesia. Y sé que ese es un texto que generalmente se predica sobre el hombre y la mujer, el amor del esposo a la esposa. Pero esta afirmación debe capturar tu corazón. Por como hombre, como esposo, tú no podrías amar a tu esposa si tú no entiendes lo que Cristo está haciendo por su iglesia. Y por supuesto, esta es una afirmación clara de algo que Cristo hace por la iglesia. Cristo ama a la iglesia, ama a su iglesia. Y el texto nos dice que entregó su vida por ella. Esta expresión debe evocarnos a pensar en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su sacrificio perfecto en la cruz. Es decir, no hay iglesia o la iglesia no existiría sin la obra mediadora de Cristo en la cruz del Calvario. Al comprarnos a todos nosotros y hacernos sus hijos. Entonces debes entender que formar parte de una iglesia es un gran privilegio. No es solamente entrar por las puertas y sentarte y escuchar y salir de nuevo a tu rutina. Debes entender que ser parte de una iglesia es un gran privilegio porque tienes que ver a la cruz. Tienes que ver el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No sé cuál es el club más prestigioso aquí en Montana. Posiblemente pienso en la comunidad de Big Sky. Y pienso yo, si todos de ustedes estuvieran en una casa ahí, fueras miembro de esta comunidad de Big Sky, conociendo el corazón humano, estoy seguro que tú no dejarías de hablar de que vives ahí.
Incluso llenarías tus redes sociales de las fotos de donde vives y de donde estás. Piensa en eso por un momento. En mi país existe un club similar. Y la gente común, como nosotros, no puede pagar una membresía ahí. Pero la gente, si llegara a tener la oportunidad de estar ahí, estoy seguro, hablaría de eso todos los días. Porque se siente que ese lugar le da algún tipo de valor. Ahora piénsalo por un momento. Si tuvieras una casa en Biscay, ¿cuánta arrogancia saldría de nuestros corazones diciendo, yo tengo una casita en Biscay? ¿No? O algo así. No dejarías de hablarle a todo el mundo sobre lo que tienes, dónde vives y cómo vives. Hermanos, debes entender que pertenecer a la iglesia de Cristo es mucho mejor que cualquier club de este mundo. Déjame explicártelo con dos textos. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Eso era nuestra vida antes. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Por eso es un gran privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21 nos dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Lo que este texto está diciendo es que somos parte de esa familia en Cristo debido al sacrificio perfecto, que no fuimos comprados con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el costo de ser parte de una iglesia es algo que ni todo el dinero de este mundo puede comprarte. No puedes comprar la membresía a una iglesia. El precio de ser parte de la iglesia de Cristo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y eso debe decirte el gran privilegio que tú tienes como hijo de Dios de ser parte de la iglesia. Por supuesto, si el privilegio es enorme, la responsabilidad lo es también. Debería darte gran alegría ser parte de la iglesia. No deberías dejar de hablar de la iglesia a la que eres parte. Porque lo que Dios ha hecho en su iglesia, rescatándonos de la muerte y la ira eterna, es más valioso que tener un rancho en Biscay. Debe darte gran alegría ser parte de la iglesia de Cristo. Eres miembro de algo mucho más importante y mucho más valioso. Y Cristo dice que lo ama. Y esa es su iglesia. Entonces, si amas la iglesia de Cristo, orarás por ella, servirás en ella, te involucrarás en ella, no lo vas a pensar dos veces en servir en ella. Ni siquiera los líderes tienen que andar detrás de ti para que tú vengas a la iglesia. Tenemos esa mala costumbre. En mi país, en Nicaragua, si no lo sabes, a veces las personas dicen, ¿y su iglesia tiene bus? No tenemos buses. La idea esta es porque muchas iglesias ofrecen tener bus para que la gente haga el menor esfuerzo para ir a la iglesia. No tenemos bus, pero puedes caminar, puedes tomar un bus para ir a la iglesia. Hacemos esas preguntas. ¿Qué me ofrecen en la iglesia? ¿Tiene aire tu iglesia? ¿Van a dar refrigerio en tu iglesia? ¿Van a dar café en tu iglesia? Siempre estamos pensando en qué puedo obtener de la iglesia. Vemos la iglesia solo un lugar para satisfacer nuestros corazones egoístas en lugar de servir por amor por lo que Cristo ha hecho en la iglesia. El costo de ser parte de esta iglesia no lo puedes pagar, hombre ni mujer. No lo puedes pagar. Porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Sería una ofensa a la obra de Cristo tratar de comprar la membresía de una iglesia. E ignorancia de tu corazón tratar de hacerlo porque Cristo pagó eso en la cruz del Calvario. Y eso debería humillarnos a todos de nosotros.
¿Cuánta gente se le ha pedido servir y se voy a mandar a alguien que sirve en mi lugar? Tú no has entendido, ni siquiera tienes idea de lo que significa ser iglesia. Tú eres decir sí, como no, con mucho gusto. Cuando entiendes el costo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, cuando entiendes de dónde Dios te rescató, vienes y preguntas cómo y dónde puedo servir a mi Señor. Porque entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En las iglesias Petra en Nicaragua hay hermanos que tienen que tomar hasta 4 buses para llegar a la iglesia. Hacen un gran esfuerzo para hacerlo. Algunos tienen que tomar buses de otras ciudades para llegar a Managua, incluso Matagalpa y en las otras iglesias, en la isla de Ometepe, tienen que cruzar la isla completa para llegar a las iglesias. Algunos tienen que tomar, 3 o 4 buses, 1 hora de camino para llegar a la iglesia. Otros vienen de otras ciudades a la iglesia. Para muchos en mi país, el costo de llegar a la iglesia es muy alto, pero no hay costo humano que se compare con lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esto lo menciono por 2 cosas. Primero, no es por jactancia de la iglesia de donde vengo, porque enseño esto mismo. No importa lo que tú tengas que hacer para ir a la iglesia, lo vale. ¿Sí? Y no me importa si tú tienes muchas cosas y quieres hacer lo mínimo, tú no has entendido el costo que se pagó en la cruz del Calvario. Quizás para ti el costo de venir aquí es muy alto, pero déjame decirte que Cristo lo vale. Su iglesia lo vale. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios tuvo misericordia de nosotros, nos redimió, nos dio una condición de hijo, nos hizo sentar a la mesa, dice Efesios capítulo 1. Hoy somos sus hijos, ya no somos más bastardos. Tenemos identidad en Él. ¿Por qué no debería dar mi vida entera a Él después de lo que Él ha hecho por mí? Efesios capítulo 2, versículo 2 al 8 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Me encanta esta palabra, pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias han sido salvados. Es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Cuando lo entiendes, simplemente quieres servir al Señor con todo tu corazón, toda tu fuerza y todo tu ser. Es una gran responsabilidad, es un gran privilegio. Él dio su vida por la iglesia, dice Efesios 5:25. Y este es un lenguaje de sacrificio, de servicio, y es una gran enseñanza para nosotros. Si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Ser parte de la iglesia local no debería ser una opción. Si eres cristiano y has nacido de nuevo, la iglesia se vuelve tu vida. Piensa en Efesios 5:25. Cristo dio su vida por la iglesia. Esto debe enseñarnos la importancia que tiene la iglesia para Cristo. Tú no morirías por algo que no importa, ¿cierto? Ninguno de nosotros moriría por algo que no es importante. Pero Cristo murió por su iglesia, porque es sumamente importante. La iglesia es tan importante para Cristo, tan importante para su plan, que la iglesia es el objeto de su amor. La iglesia es el objeto de sus afectos. Cristo amó tanto a la iglesia que murió por ella. El principio aquí es que mi vida en la iglesia, mi ministerio en la iglesia,
el compañerismo en la iglesia, mi servicio en la iglesia es esencial para mi vida. Tan crucial que es imposible para nosotros vivir una vida centrada en Dios, vivir una vida centrada en Cristo, vivir una vida centrada en el Evangelio, si no también vivo una vida centrada en su iglesia. Es imposible para nosotros decir que vivimos una vida centrada en Dios y no vivir en la iglesia, sirviendo y adorando al Señor que nos salvó. Hermanos, la iglesia no debería ser solamente la actividad semanal que tú añades a otras actividades. No es la actividad religiosa familiar del fin de semana. La iglesia no es el lugar donde tengo que ir cuando no tengo nada que hacer. La iglesia no es el lugar cuando no tengo trabajo. La iglesia no es el lugar donde voy cuando no estoy cansado. La iglesia es el núcleo de la vida práctica. Lo que quiero decir es que la iglesia es tan central y tan esencial para la vida cristiana que tendemos a menospreciar la iglesia. Tú y yo necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia para crecer en comunidad unos a otros. Mateo 10 dice lo siguiente: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Este texto es fundamental para entender la vida cristiana. Si Jesús está estableciendo qué es la prioridad del creyente, y Él está diciéndonos en términos prácticos que Él está encima de todo, incluso tu propia familia nuclear, significa en términos prácticos que Él es mi ejemplo a seguir y que debo imitarlo en mi vida. Y significa que si Él ama su iglesia, significa que yo debo amar su iglesia. Tomar la cruz que Dios me ha dado y seguirle y servirle en el lugar donde Dios me ha puesto. Hermanos, si amamos a Cristo, amaremos las cosas que Cristo ama, ¿cierto? La familia de Dios, una familia que ha sido comprada con su sangre, tiene prioridad sobre todas las demás esferas de la vida. Es algo que nos dilatamos en entender y procesar. Déjame ayudarte con esto. Tu trabajo en esta tierra no es eterno. Este mundo no es eterno, pero la familia de Dios lo es. ¿Ves la diferencia? Mateo 12, 46 a 50, mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Efesios 5, 26 al 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Dios ha diseñado la iglesia para nuestra santificación. Tú y yo necesitamos la iglesia, más de lo que nosotros pensamos que la necesitamos. Pregúntate por un momento, ¿cómo tiene lugar esa santificación en la iglesia? El texto nos dice que es a través del lavamiento de la palabra de Dios. En Juan 17, 17, Jesús orando dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Una iglesia no puede llamarse iglesia si esa iglesia no tiene una vida centrada en la palabra de Dios. Una iglesia no puede ser iglesia si esa iglesia no se centra en el mensaje y en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, déjame decirte algo más. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia aprecia la enseñanza que está basada en la palabra de Dios. Entonces debes apreciar el ministerio de predicación y enseñanza de esta iglesia. Está predicando de la palabra de Dios. Debemos apreciarlo, debemos orar más por las prédicas y los maestros y los pastores aquí, los líderes. Dios va a hablar principalmente a través de su palabra, amén.
Dios nos habla a través de la proclamación y la predicación de su palabra. Amén. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, recordándonos que su palabra. Y Dios hablará a través de otro creyente que nos habla a través de la palabra de Dios. ¿Ves lo esencial que es la palabra de Dios? Entonces una iglesia es una iglesia que ama la palabra de Dios porque sabe que es por medio de la palabra de Dios que será santificada. Jesús lo dijo, santifícalo, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tú deberías ser, al menos este entendimiento de la palabra de Dios debería producir 3 peticiones de oración en nuestra vida. Ser hombres y mujeres de la palabra. Deberíamos orar por Pastor Yanni y los maestros aquí en la iglesia para que ellos prediquen la palabra. Hay un relato en el Antiguo Testamento cuando Nehemías estaba reconstruyendo las murallas caídas. Ustedes conocen este texto porque lo han predicado aquí. Y el pueblo le decía a Esdras, trae el rollo, trae la palabra, queremos oírla. Esa debería ser la pasión de nuestros corazones, de venir aquí y congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Y cuando salimos y escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios y avanzamos juntos en las ordenanzas del Señor, eso tiende a unirnos más como iglesia. Y cuando tenemos dificultades, el Espíritu Santo nos recuerda su palabra, pero también tienes un hermano a la par que sabe la palabra y sabe decirte a dónde ir cuando tienes necesidad. Eso hace la iglesia. ¿Por qué Dios quiere santificar a su iglesia por medio de la palabra? Porque ama a su iglesia. Y anhela lo que dice Efesios 5:27, presentársela a Él mismo en toda su gloria, una iglesia en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Si este es el deseo de Cristo por su iglesia, te pregunto, ¿por qué no es el deseo de tu corazón? Si ese es el deseo de tu corazón, entonces vamos a pasar más tiempo en la palabra de Dios. Dios va a purificarnos. La pregunta que entonces debemos hacernos, ¿cómo lo hará? ¿Cómo Dios nos purificará? Número 4, Cristo ama tanto a su iglesia que la podará para que dé más fruto y la aprobará para que crezca en fe. En Juan 15:1-2 nos dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto, la quita. Y todo el que da fruto, la poda para que dé más frutos. Aplica esto en la iglesia. Dios va a podar la iglesia porque ama la iglesia. La pasión de Cristo por su iglesia es tan grande a tal punto que va a podar la iglesia. Esto, por supuesto, trae muchas veces sufrimiento, pero este sufrimiento produce gozo en la vida de sus hijos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5-7. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. El apóstol Pedro le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Y les dice, hermanos, deja la autocompasión. Pon tu mirada en el Señor. Lo que Dios está haciendo en tu vida es purificándote por medio de las pruebas. Y Dios va a hacer eso con su iglesia porque la ama. Lo mismo dice sobre sus hijos. A quien disciplina es porque lo ama. Y lo que Dios hace en la iglesia es ejercer su amor de purificador para que la iglesia sea santa y sin mancha. Por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Lo que Dios hace en la iglesia, hermanos, es para que su gloria pueda ser vista más claramente. Dios va a purificar y continuará purificando la iglesia aquí. Quitará las ramas que no dan fruto y serán echadas al fuego, dice Juan 15. Pero la iglesia de Cristo que Él ama dará frutos para la gloria de su nombre. Amados hermanos, todas las cosas difíciles que ha enfrentado esta iglesia, todo lo que ha sucedido, todas las críticas, todos los chismes, todos los celos, hermanos, Dios lo ha permitido soberanamente
para que ustedes, los hijos de Dios en esta iglesia, crezcan en fe. Dios lo ha permitido para que ustedes y yo podamos amar más su iglesia, no menos. Y nos comprometamos más con su iglesia, no menos. Y oremos más por su iglesia, no menos. Y a través de las dificultades, unirnos como iglesia para la gloria de su nombre. Dios está purificándonos, está transformándonos. Dios ha permitido las crisis para que puedas reaccionar y tú puedas despertar de tu adormecimiento y lleves la carga junto con los demás hermanos en esta iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres parte de esta iglesia, tú eres parte de esta iglesia. No solo es el trabajo de Pastor Jared y su familia y los líderes en esta iglesia, esa es tu responsabilidad. Hasta donde recuerdo yo, también Cristo murió por ustedes. Si has nacido de nuevo, compró también con su sangre preciosa tu vida. Entonces significa que estás involucrado en el quehacer de la iglesia, cuidarla, amarla y trabajar duro para la gloria de Dios en esa iglesia. Es tu responsabilidad estar alerta, protegerla, proteger la unidad de la iglesia. Piensa en esto, Cristo ama a su iglesia, la ama tan profundamente. Y muchas veces como miembros de la iglesia no queremos llevar cargas con los demás hombres en la iglesia. Tú estás despreciando la novia de Cristo. Amada iglesia, debemos arrepentirnos de no amar la iglesia de Cristo y no protegerla y solo dejar el peso sobre Pastor Jared. Hermanos, los que han dañado la unidad de la iglesia y han querido dividirla no son creyentes. Tú no puedes pensar que un hombre que hace tal cosa es un creyente. Es un lobo. Así de simple. Está odiando y tratando de dividir algo que Cristo ama. ¿Por qué razón yo voy a ser condescendiente con una persona así? Desprecia lo que Cristo ama. Son lobos que se aman a sí mismos. Y para mí eso está claro y espero que para ti también. Nadie que ama la iglesia de Cristo va a tratar de dividirla. Déjame darte un ejemplo. Si alguien hiere, lastima, rechaza, critica a mi esposa, se burla de mi esposa, lo más probable es que me voy a enojar tanto que le voy a golpear la cara. Y ustedes dirían, pero pastor, ¿por qué hizo eso? Bueno, quizás tú estés de acuerdo o no conmigo, pero yo amo tanto a mi esposa que no voy a permitir que alguien lastime a mi esposa. ¿Sí me sigues en mi ilustración? Ahora te pregunto, ¿por qué Cristo permitiría que nosotros lastimáramos su esposa? Por supuesto, quizás mi ira y mi enojo no estaría bien, pero nunca podríamos decir a Cristo, ¿por qué Cristo tú ejercerías tu disciplina sobre alguien que no ama a tu iglesia? Así que ten cuidado de cómo tratas la esposa de Cristo. Si solo vienes a escuchar y no te participas, tú estás menospreciando la iglesia de Cristo. Ten cuidado que si solo estás aquí para ser servido y no servir. Ten cuidado si solo estás aquí para que quieres aprovecharte de la iglesia. Ten cuidado si solo estás aquí criticando la iglesia y no sirviendo la iglesia. Déjame recordarte esto. Tú estás criticando la iglesia de Cristo. No la iglesia de Pastor Jared. Es la iglesia de Cristo, comprada con su sangre. ¿Sí? Harías bien en reflexionar en cómo estás viviendo tu cristianismo en esta iglesia. Quizás no has nacido de nuevo. Y esa es la razón por la que hay tanta inestabilidad en tu vida. Y esa es la razón por la que no quieres servir en esta iglesia. Y es la razón por la que no quieres comprometerte. No has nacido de nuevo. Entonces, humíllate ante el poder de Dios, porque Dios está siendo muy generoso con tu vida al traerte a la iglesia, escuchar su palabra y saber que estás muerto en tus delitos y pecados y que necesitas arrepentirte y volverte a Él y ser parte de la familia de Dios. Para terminar, si Cristo ama a esta iglesia, ¿por qué tú no la amas? Si Cristo dio su vida por la iglesia, ¿por qué tú no lo harías? Si Cristo anhela ver esta iglesia santa y sin mancha, ¿por qué nosotros no? El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Colosa, dijo estas palabras en Colosenses 1, 28 al 29. Él está pensando en su ministerio, está pensando en lo que está haciendo allá con la iglesia de Colosa,
pero por supuesto es algo que podemos decir de nosotros mismos y de nuestro rol en la iglesia. Él dice, Colosenses 1, 28, 29, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Eso es lo que se hace en la iglesia. Con este fin también trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Es mi deseo, iglesia, que podamos trabajar y luchar tan duro por la iglesia, porque Cristo ama a la iglesia. Y si tú amas a Cristo, tú amas la iglesia. O amarás la iglesia. Oramos. Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Dios, ilumines nuestro corazón y mente. Yo te ruego, Señor, para que este pasaje no es tan difícil de entender realmente, Señor. Una vez más nos has hablado claramente, Señor. Y es un pasaje que no es difícil de entender, pero sí es muy difícil de obedecer en nuestras vidas, porque terminamos amando muchas otras cosas más, en lugar de amar lo que tú amas, Señor. Solo en Cristo podemos entregar nuestras vidas, buscar la necesidad de los demás por encima de las nuestras. Solo en Cristo podemos vivir como Él quiere que vivamos. Señor, yo te ruego que escuchemos tu palabra, que seamos transformados por tu palabra, movidos por tu espíritu para la gloria de tu nombre. Señor, yo te ruego que apreciemos más, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas por medio de la salvación. Yo te ruego, Señor, que podamos apreciar más, Señor, a la congregación a la cual nos has traído. Yo te suplico, Señor, que como familia, Señor, te amemos más, que como miembros e individuos amemos más tu iglesia, y que otros puedan amar tu iglesia, Señor, como tú la amas. Que aprendamos de ti, Señor, a amar tu iglesia. Y gracias, Señor, yo te ruego y te suplico, Padre, que protejas tu iglesia, y tú lo haces. Tu palabra nos enseña, Dios, que tú estás construyendo tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Señor, proteja y guarde su iglesia para su gloria. Levante, Señor, a estos hombres, Señor, y mujeres aquí para tu honor, Señor. Enséñale, Señor, a amar su iglesia, a amar su reino, a amar su palabra. Señor, te pedimos, Señor, por el liderazgo de la iglesia, para que pueda pararse firme, Señor, y puedan amar tu iglesia para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, por permitirnos reflexionar y meditar en ello. Ayúdenos, Señor, a amar su iglesia como usted la ama. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.